Hola, buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro de esta primera jornada de sexualidad en personas con lesión raquimedular. Para la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor, es un agrado contar con la presencia de ustedes el día de hoy. La excelente recepción que tuvo la difusión de esta jornada da cuenta de la importancia que tiene el abordaje de la sexualidad como un área de desempeño fundamental en los procesos de rehabilitación integral de las personas con lesión raquimedular. Esta jornada la hemos venido desarrollando en encuentros que se realizan semanalmente y nos queda el último, el próximo lunes, donde también les esperamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Esta instancia será moderada por las docentes Patricia Pinto Herrera y quien les habla, Viviana Cornejo Suil. En el presente encuentro se presentarán dos expositores y al finalizar ambas presentaciones se darán respuesta a las preguntas realizadas vía chat. Mientras los presentadores exponen, quienes tengan preguntas pueden dejarlas en el chat y nosotros vamos a recoger esas preguntas para poder realizarlas al final de la jornada en una ronda de preguntas. Les agradecemos por favor que al final de la jornada puedan responder la encuesta. Ya dejamos el link en el chat y lo vamos a volver a poner en el chat a mitad de la jornada y al final de la jornada. Nuestro primer expositor es Francisca Geria. Ella es tecnóloga médica, embrióloga con 15 años de experiencia en fecundación in vitro, supervisora de calidad en laboratorios de Chile, Bolivia, Panamá y República Dominicana, y participó en el desarrollo del Laboratorio de Medicina Reproductiva de la Clínica de la Mujer en Antofagasta, y también de los laboratorios de andrología y fecundación in vitro de SG Fertility Chile. Pionera en Chile en vitrificación de ovocitos y biopsia embrionaria, socia fundadora de SG Fertility Chile. Su tema es fecundación in vitro en pacientes con lesión medular, recuperación de espermatozoides testiculares, resultado esperado de los tratamientos. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Francisca. Hola, muchas gracias por la presentación. Por algún motivo no puedo iniciar el video, pero me avisan si me escuchan bien. ¿Te escuchas, Fran? Voy a ver el tema del video. Ya. ¿Ahí sí? Ahí parece que sí. Ahí sí, te vemos. Ya, perfecto, ya está todo listo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación. Gracias a toda la gente que está conectada también hoy día. Y felicitaciones a los organizadores por el éxito que ha tenido esta jornada. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Ahí también me confirman si lo ven bien. Sí, Fran, se ve. Súper. Ya, pues entonces damos inicio a esta charla. Como ya fue correctamente introducido, se trata acerca de las estrategias de fertilidad en pacientes con lesión raquimedular. Específicamente voy a hablar sobre la recuperación de espermatozoides testiculares y la fecundación in vitro en estos pacientes. Primero una idea general, un concepto general en relación a fertilidad y a infertilidad, que este es un concepto que lo correcto es asociarlo a un problema que se resuelve en el ámbito de una pareja. La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como la incapacidad de conseguir un embarazo después de un año de exposición en general, y por lo tanto, más allá de que alguno de los dos miembros de la pareja pueda tener alguna dificultad puntual
que determina la infertilidad, el abordaje clínico que se hace en estos casos es siempre de una pareja y no de un individuo en solitario. En el caso de, para entrar de lleno en el tema de pacientes con lesión medular, cuando se trata de una mujer, no deberíamos tener problemas asociados a la capacidad de esta mujer de embarazarse. Lo único que sí hay que tener en consideración que las pacientes lesionadas medulares sí podrían tener algún riesgo obstétrico y por lo tanto requieren durante el embarazo un cuidado específico para evitar cualquier riesgo de salud durante el embarazo. Pero en ese caso no hablamos de un problema de fertilidad porque la capacidad de embarazarse no está en juego. En el caso del hombre, la producción de espermatozoides debería ser normal, no debería verse afectada cuando hay una lesión raquimedular, pero sí puede haber en la pareja una dificultad de embarazo espontáneo que está asociada a la presencia de una disfunción eréctil y o eyaculatoria. Si bien es cierto, no todos los pacientes con lesión medular presentan este tipo de problema, sí una gran mayoría de ellos lo presenta. Y además, si consideramos que los pacientes lesionados medulares en su mayoría son pacientes jóvenes, son pacientes muchas veces que no han tenido antes de su lesión hijos, por lo tanto son candidatos a un tratamiento de reproducción asistida que va a ser el tratamiento, el abordaje clínico para lograr el embarazo en estos pacientes, en estas parejas. ¿Cuándo es necesario entonces un tratamiento de reproducción asistida? Cuando el paciente no consigue espontáneamente una eyaculación o cuando ciertos métodos no invasivos, farmacológicos por ejemplo, no han sido capaces de restablecer esta función fisiológica. Y por lo tanto, al no haber eyaculación, la idea de un tratamiento de reproducción asistida es ir a obtener los espermatozoides por otros medios, que son medios más invasivos, como la electroeyaculación, que es una estimulación vía rectal con el paciente en pabellón, o lo que es más ampliamente utilizado hoy en día, una biopsia testicular, es decir, la obtención de tejido testicular, y de ahí, a partir de esa muestra de tejido testicular, obtener espermatozoides. Entonces, en este contexto ya estamos hablando de un tratamiento de reproducción asistida, y lo otro que sí también es importante considerar, que algunas veces la calidad de la muestra, incluso cuando se consigue eyaculación, hay ciertos pacientes que su calidad de muestra está afectada porque pueden haber inflamaciones asociadas, algunas cosas que van a alterar la calidad de la muestra, incluso en casos, por ejemplo, de electroeyaculación o de pacientes que sí consiguen eyaculaciones espontáneas. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de reproducción asistida, en estos casos, con esta forma de obtención de espermatozoides, estamos hablando específicamente de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad o fecundación in vitro. En específico, la fecundación in vitro se define por tratamientos en que la fecundación del óvulo por el espermatozoide, así como también los primeros días del desarrollo embrionario, ocurren en el laboratorio, en lugar de ocurrir en el tracto reproductivo femenino, como es lo que ocurre naturalmente. Y bueno, estas imágenes son para mostrarles, para que vayan entendiendo un poco el mundo de la fecundación in vitro. Esas son imágenes de nuestro laboratorio de fecundación in vitro, que es un espacio de acceso restringido, que tiene una serie de medidas súper cuidadosas porque ahí en el fondo tenemos la labor de imitar un poco el ambiente de los óvulos, de los espermatozoides, para que ocurra una fecundación exitosa, y también el ambiente en el que se desarrollan los embriones en las primeras etapas del desarrollo, que es una etapa especialmente sensible, que cualquier alteración de su ambiente puede alterar su capacidad de desarrollo.
Otra cosa importante a considerar es que los laboratorios de fecundación in vitro siempre están asociados a un pabellón, y viceversa, el pabellón de reproducción o el laboratorio de reproducción no pueden funcionar independientemente, porque varios procedimientos claves durante el proceso de fecundación in vitro ocurren de manera conjunta entre laboratorio y pabellón. O sea, estos tratamientos son también tratamientos en que participa multidisciplinarios, con especialistas de distintas áreas que es necesario para llevar a cabo. Acá en este esquema pueden ver cómo se desarrolla en términos generales un tratamiento de fecundación in vitro. Hay una primera etapa en la que no interviene el laboratorio, que es solo médica, en que se estimula hormonalmente a la mujer para la obtención de varios ovocitos, más ovocitos que los que se obtienen en un ciclo natural que ocurre todos los meses, que es un solo óvulo. En estos tratamientos, al haber una estimulación hormonal, se logra la obtención de varios ovocitos. Luego, cuando esos ovocitos han crecido lo suficiente y se han desarrollado bien, se realiza la obtención de los ovocitos por un lado y de los espermatozoides por otro, y se realiza una técnica que permite la fecundación en el laboratorio, que puede ser, como dice ahí, las siglas FIV, fecundación in vitro convencional, o ICSI, que es la microinyección de un espermatozoide dentro del óvulo. Luego, los pasos siguientes es que el desarrollo embrionario ocurre en el laboratorio, como ya les decía, para luego realizar la transferencia habitualmente de un embrión único al útero de la mujer, y luego, unos 10 días después de la transferencia, se evalúa el resultado, más que con una prueba de orina, como se ve en la imagen. Lo habitual es que se hace una prueba en sangre para determinar si el resultado fue exitoso, es decir, si hubo embarazo o no lo hubo. En relación a la obtención de ovocitos, esta siempre ocurre como un procedimiento que es en pabellón. Se aspiran los ovocitos desde los folículos ováricos, por medio de una ecografía se van aspirando y se van recibiendo en el laboratorio. En el caso de los espermatozoides, que es el tema que nos importa más ahora, los espermatozoides en general en un tratamiento de fecundación in vitro, la mayoría de las veces son espermatozoides que se consiguen del eyaculado, pero también podrían ser espermatozoides de donante. En este caso también son espermatozoides de eyaculado, pero de muestras que han sido congeladas. Y la otra opción es lo que nos importa en este caso, la obtención de espermatozoides desde el testículo por medio de una biopsia testicular. Una biopsia testicular en general se realiza como se menciona en esta diapositiva. El paciente ingresa a pabellón, normalmente, o como nosotros lo hacemos, se utiliza una anestesia local más una pequeña sedación, una sedación suave. Es un procedimiento que es coordinado entre pabellón y laboratorio. Los dos lugares, pabellón y laboratorio, están participando del procedimiento en el mismo momento. El médico, urólogo, andrólogo en pabellón obtiene una o varias muestras que pueden ser de un testículo o de ambos, y el laboratorio va recibiendo las muestras en ese minuto, disgrega el tejido y lo pone en una placa de cultivo, lo mira al microscopio para ver si hay espermatozoides o no, y más o menos de qué calidad, etc. Entonces, el urólogo nos va entregando muestra, y nosotros le decimos, ok, esa muestra está correcta, con esto podemos trabajar, o bien necesitamos ir a buscar quizá en el otro testículo, etc. Ahí todos los casos son diferentes. Acá tengo una imagen de cómo se ve una muestra de biopsia testicular al microscopio. Observamos entonces que en la muestra, como es un tejido disgregado, tenemos algunos glóbulos rojos, tenemos también algunas células testiculares que quedaron, ¿no es cierto?, de la disgregación del tejido, y también podemos ver en este caso un par de espermatozoides. Hay uno un poquito más arriba que se está moviendo, pero se mueve in situ sin avanzar, sin desplazarse, y hay otro que está nadando, ¿no es cierto? Más que nada, la dificultad de nadar un poquito mejor tiene que ver con que está chocando, ¿no es cierto?, con las otras células que hay
alrededor de él. Esta es otro video, que es básicamente lo mismo, solo para mostrarles que nosotros ahí vamos avanzando con la platina del microscopio, nos vamos moviendo para abarcar distintos campos y encontrar poder encontrar más espermatozoides. En este caso en particular es una muestra que tiene espermatozoides mótiles, le llamamos nosotros, que van nadando, o sea, son espermatozoides perfectamente utilizables en un tratamiento de reproducción asistida. Las cantidades de espermatozoides que se encuentran son variables, acá no hay mucho, pero hay. En otros casos hay un poquito más, pero también hay otras situaciones en las que no se encuentra espermatozoides. Ahora, en un paciente lesionado medular lo que uno espera es tener un buen pronóstico de su biopsia testicular, porque el testículo debería estar produciendo espermatozoides sin problema. Esta es solo para mostrarles cómo se ve una muestra cuando es una muestra de eyaculado. También este es un paciente que va a ICSI por algún motivo, pero lo que vemos ahí son espermios, una gran cantidad de espermios que están nadando libremente, ¿no es cierto? Y yo los puedo tomar con esa micropipeta que ven ahí, que es microscópica, y puedo utilizarlos en el ICSI. En el caso de la biopsia testicular, también los voy a ir recuperando de la misma manera, pero va a ser mucho más difícil porque en general la cantidad de espermatozoides es más baja y porque tengo una serie de células alrededor que están como dificultando un poquito el proceso, pero la idea es la misma. Y esto es para mostrarles que siempre cuando hay una biopsia testicular en un tratamiento de fecundación in vitro se le agrega una dificultad técnica adicional al tratamiento. En general, como les adelantaba en algunas diapositivas más atrás, los tratamientos de fecundación in vitro se caracterizan porque se obtienen varios ovocitos gracias a la estimulación hormonal. Y esto es sumamente importante y radica aquí la gracia de la fecundación in vitro, que la obtención de varios ovocitos tiene que ver con que no todos los embriones que se generan tienen capacidad de implantarse y producir un embarazo. Entonces, al contar con varios ovocitos, voy a aumentar la probabilidad de encontrar el embrión que va a ser el embrión que finalmente se implante. Esto la mayoría de las veces está asociado sobre todo a la calidad de los ovocitos, más que a la calidad de los espermatozoides. Sin embargo, en casos en general de factor masculino de infertilidad, o también en casos de biopsia testicular, dado que la calidad de los espermatozoides o de la muestra no es siempre la óptima, la obtención de varios ovocitos es aún más importante en estos casos. Acá solo para graficar o explicar brevemente las dos técnicas que existen para conseguir la fecundación en el laboratorio. La primera es la fecundación in vitro convencional, que consiste en que los espermatozoides se procesan en el laboratorio junto con los ovocitos y se ponen en una placa de cultivo y la fecundación ocurre espontáneamente en la placa de cultivo. Y el otro tratamiento es el que les mencionaba también, que es la microinyección del espermatozoide, que se llama ICSI, que ahí lo que hago es tomar un único espermatozoide y microinyectarlo dentro del ovocito. Este tratamiento es un tratamiento que es el tratamiento indicado en casos de biopsia testicular, porque para una fecundación in vitro convencional es necesario tener una muestra de eyaculado óptima con una buena concentración de espermatozoides, con una buena motilidad, cosa que nunca es suficiente en una biopsia testicular, ya sea por cantidad como por la capacidad de motilidad de los espermatozoides. Igualmente, aclarar que al día de hoy, en la mayoría de los laboratorios del mundo, la técnica que más se usa en todos los casos es la microinyección por ICSI, porque es un método que ha mostrado ser seguro y que elimina una cantidad controla más factores en el fondo, y por lo tanto, al ser seguro, no tener ningún riesgo para los embriones que se generan, es la técnica de mayor uso, independiente de la calidad de la muestra espermática. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, una biopsia testicular, no es un método opcional, sino que es el método obligado a utilizar. Acá tenemos un video de una microinyección por ICSI.
tenemos un ovocito que lo estoy sosteniendo con una micropipeta por un lado, y por el otro lado la misma micropipeta que se veía en unos videos atrás, que es con la que se manejan los espermatozoides. Ahí si lo pueden ver, voy bajando o vamos bajando un espermatozoide por la micropipeta, y ahora se va a producir la microinyección. Primero se presiona el ovocito. Ahí pareciera que estoy dentro del ovocito, pero si se fijan también, la membrana del ovocito se está invaginando. Entonces ahí lo que se hace es que se aspira contenido citoplasmático hasta que se observa un cambio del flujo dentro de la pipeta, que quiere decir que la membrana plasmática del ovocito realmente se rompió, y luego devuelvo todo el contenido citoplasmático junto con el espermatozoide para estar seguro que el espermatozoide quedó dentro del citoplasma del ovocito. Esa es la técnica de ICSI. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después de que en mi día inicial de tratamiento, en mi día 0, en el que obtuve los ovocitos, obtuve los espermatozoides y realicé el FIBO-LICSI en este caso? Lo que ocurre es que vienen varios días sucesivos en que los embriones se encuentran, se mantienen en cultivo en el laboratorio, y ahí puedo ver las distintas etapas en que los embriones atraviesan durante su estadía en el laboratorio. Una de las etapas más importantes, los momentos más importantes, es la que ocurre entre los días 5 y 7, pero principalmente en el día 5, la mayoría de las veces en el día 5, que el embrión llega a una etapa que se llama etapa de blastocisto. Esta etapa es la que actualmente, hasta la que actualmente se espera para realizar la transferencia del embrión al útero, o en otros casos la congelación de los embriones. Cualquier cosa que yo quiera hacer, en general se espera hasta el día 5 para estar un poquito más seguro de que esos embriones son viables. Hace algunos años atrás las transferencias se hacían en etapas previas, en la etapa que se llama de clivaje, en día 3 la mayoría de las veces, pero luego se ha visto que al esperar hasta el día 5 obtengo mejores resultados, porque durante el desarrollo muchos embriones comienzan a desarrollarse bien, pero luego detienen su desarrollo en alguna etapa. Entonces, al esperar un poquitito más, puedo estar más seguro de estar haciendo una transferencia que vaya a tener buen pronóstico. Y bueno, la transferencia embrionaria al útero consiste en que, en primer lugar, en el laboratorio se evalúan los embriones que están disponibles. Como les decía, no todos se desarrollan adecuadamente hasta la etapa de blastocisto, y de los embriones disponibles se selecciona un embrión único la mayoría de las veces para transferir al útero. Se carga un catéter en el laboratorio, y en el pabellón, una vez más un procedimiento que se realiza de forma conjunta, se realiza la transferencia de embrión con visualización por ecografía. Entonces, como se ve en la tercera imagen, se introduce un catéter, el catéter está conteniendo el embrión, y con ayuda de una jeringa que está adosada al otro extremo del catéter, se deposita el embrión cerca del fondo del útero. Una cosa importante a aclarar es que, como les decía, al tener más ovocitos disponibles, muchas veces también se obtienen más embriones viables que no son transferidos, porque se transfiere solo uno o máximo dos, y estos embriones que son viables, que llegan viables a ese día y que no se transfieren, son criopreservados. La técnica que se utiliza para la criopreservación se llama vitrificación. Los embriones que se vitrifican son almacenados en nitrógeno líquido, donde pueden estar almacenados por tiempo indefinido sin perder viabilidad, y tiene dos usos, entre comillas. Uno es un segundo intento, porque no siempre el primer intento, la primera transferencia embrionaria resulta, y por lo tanto, si tengo un embrión congelado, eso me facilita un segundo intento de embarazo, sin la necesidad de pasar por toda la etapa previa de estimulación hormonal y de fecundación nuevamente, sino que es un procedimiento mucho más mucho más sencillo de realizar. Y lo otro es que, obviamente, si la transferencia es exitosa en una primera instancia, el tener embriones congelados hace posible que la pareja pueda buscar un segundo embarazo, nuevamente sin tener que recurrir
a un nuevo proceso. En el caso de las biopsias testiculares, de los tratamientos con biopsias testiculares, es aún más importante porque se evita un procedimiento que es invasivo en el paciente. Y además, lo otro que es importante ahí recalcar es que las biopsias testiculares, cuando el tratamiento se realiza en conjunto con el tratamiento de la mujer, los resultados son más satisfactorios que, por ejemplo, cuando yo hago una biopsia testicular, puedo congelar parte de esa muestra y puedo usarla en un tratamiento posterior. Siempre que se puede, es más aconsejable hacer los dos tratamientos de una pura vez. Acá algunos datos de nuestros resultados en nuestra clínica entre 2017 y 2020. Nuestra clínica tiene ese tiempo de existencia, ¿no es cierto? Existimos desde el 2017. De los casos que hemos realizado ahora, acá yo metí todas las biopsias testiculares, no solo las biopsias testiculares de pacientes con lesión raquimedular, porque son muy poquitos. Hemos tenido 6 pacientes en total desde el 2017 al 2020, pero quise poner todos los resultados de biopsia testicular para que esos números tuvieran un poquito más de peso. Más o menos un 10% de nuestros tratamientos son con biopsia testicular. Acá hay un 23% de los ciclos que no hemos logrado obtener fecundación. Eso en general puede deberse a que la calidad espermática es mala, pero también puede estar asociado a alguna calidad ovocitaria que no es la mejor. A pesar de que uno pensaría que si hay una biopsia testicular siempre, comillas, el responsable de esos problemas de fertilidad es el espermatozoide, muchas veces nos encontramos en que los factores se suman y también puede haber ahí alguna cosa con los ovocitos. Entonces, un 23% de nuestros pacientes no tuvieron fecundación y por lo tanto en ese caso el tratamiento queda estancado en esa primera etapa. Luego, de los pacientes que lograron una fecundación exitosa, un 29% no llegó a desarrollarse hasta día 5, o sea, no tuvimos embriones disponibles para transferir. Esos dos números son un poquito más altos que la población general de pacientes que se someten a tratamientos de reproducción, es decir, pacientes que se someten a tratamientos sin biopsia testicular con espermatozoides de eyaculado. Sin embargo, de los pacientes que llegan al momento de transferirse, nuestra tasa de embarazo clínico es de un 71% en los pacientes que hemos hecho hasta ahora, que es altísimo. Lo normal es que uno obtenga tasas de embarazo más cercanas al 50% en el mejor de los casos. Ahora, siempre esos resultados hay que mirarlos con harto cuidado, va a depender del grupo de pacientes que se esté incorporando, de si hay un factor femenino o no, etc. En este caso el número es súper alto, sin embargo también tener la precaución de entender que no es un gran número de pacientes, son un poquito menos de 100. Entonces, eso igual podría cambiar posteriormente, pero igualmente es una súper buena tasa de embarazo. Entonces, para resumir, entender que la necesidad de un tratamiento de reproducción asistida siempre va a ser necesario cuando el paciente lesionado no logre una eyaculación espontánea. El método de elección para obtener los espermatozoides en estos pacientes mayoritariamente es la biopsia testicular y por lo tanto siempre en estos casos vamos a tener que hacer un tratamiento de fecundación utilizando la técnica de ICSI. Ahora, bueno, quedo disponible para cualquier pregunta y muchas gracias por su presencia. Acá algunos miembros del equipo de ginecólogos, el equipo de laboratorio, la imagen de uno de los primeros bebés que nacieron en nuestra clínica, también abajito una foto de José Ignacio Vinay, que es nuestro urólogo y también subespecialista en andrología, que es el encargado del manejo de los pacientes de biopsia testicular y en específico también de pacientes con lesión medular. Muchas gracias. Agradecemos a Francisca por su excelente presentación.
Y a continuación, recuerden que pueden ir realizando las preguntas en el chat y al final se van a presentar a los expositores cuando termine la segunda presentación. A continuación, quiero presentar a Patricio Abarzúa Saavedra. Él quiere ser reconocido como un servidor público, bombero y concejal de la comuna de Curacautín en su tercer periodo. También fue candidato a alcalde en esta comuna, quien compartirá su testimonio a través de un video que realiza con el apoyo de su hija sobre el accidente que le generó una lesión raquimedular, lo cual ocurre al mes de haberse casado. Vamos con el video. Hola, soy Óscar Patricio Abarzúa Saavedra, tengo 65 años. Actualmente soy concejal de la comuna de Curacautín y sigo perteneciendo al cuerpo de bomberos de Curacautín. ¿Cómo era la vida laboral tuya antes del accidente? Bueno, mi vida laboral comienza muy joven, a los 18 años. Suspendo mis estudios y me hago cargo de las labores agrícolas de un campo que pertenecía a mi padre, ya que él era una persona de edad avanzada. ¿Y en cuanto a lo familiar? Bueno, en cuanto a lo familiar, a los 33 años, después de un mes y medio de haberme casado, sufro este accidente. Por lo tanto, no tenías hijos. Por lo tanto, no estaban todavía la idea de tener familia, ya que mi esposa estaba terminando sus estudios. Cuéntanos un poco acerca del accidente. ¿Cuánto fue? Bueno, el accidente ocurre el día 12 de septiembre del año 1987. Recibimos una alarma de incendio en un hotel en la comuna de Curacautín. Acudo con mi cargo que tenía de comandante con una unidad al lugar del siniestro y combatimos el incendio, y una vez ya en las labores de movida de escombros, ya se llama, se me solicita subir a un techo, a una parte de la estructura de ese hotel, para emitir un informe de seguro que teníamos que elaborar. El departamento técnico en esos años del cuerpo. Y debido a gran cantidad de material que había sobre ese techo y todavía mucho humo y vapor, no me doy cuenta y
doy un paso y piso un claraluz, un paso en falso y me sufro una caída de 4 metros de altura más o menos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo este accidente en tu vida? Bueno, la verdad es que un impacto grande que en ese momento no lo asimilé, sino que yo lo asimilo una vez que ya fui intervenido, porque ahí empezaron, digamos, las noticias de cuál había sido mi accidente y cuál iba a ser mi estado de ahí en adelante. ¿Dónde comenzó tu proceso de rehabilitación? Bueno, yo después del accidente fui trasladado al hospital de Concepción, donde fui intervenido y me operan y me estabilizan la columna con una técnica de Arrington. Son unos palillos metálicos que se colocan por cada lado de la columna. Después de estar un tiempo digamos, en recuperación de la operación, comienza un trabajo con unos psicólogos para poder llegar a darme la triste noticia de que mi lesión era una lesión a la columna medular y que mi futuro iba a ser una silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura tu rehabilitación? Como te digo, fue septiembre, yo hasta fines de año estuve en Concepción, posteriormente fui trasladado al Hospital del Trabajador de Santiago, ya que es un hospital más grande, y hacer mi rehabilitación a fines de ese año. ¿Y qué profesionales te acompañaron en este proceso? Bueno, yo, como te digo, llegué al Hospital del Trabajador y ahí me recibió la doctora Alejandra Faulan, que era la fisiatra y la que dirigía un grupo de profesionales. Hablo de kinesiólogos, hablo de psicólogos, hablo de cirujanos y terapeutas ocupacionales también, para iniciar, como te digo, la rehabilitación en el año 88, en los primeros días del 88. Con respecto a formar una familia, ¿cuándo nace este deseo? Bueno, el deseo nace desde cuando yo me caso, ¿no es cierto? Cuando me uno a mi esposa, inmediatamente no teníamos pronosticado tener hijos en ese momento, porque la verdad es que mayormente ella estaba terminando sus estudios y así que no estaba todavía digamos, la idea de tener familia, pero sí esto nace de crear una familia del momento de que
que los conocimos y que los casamos. ¿Y cómo se enfrentan a esta situación nueva en la que ya no existen posibilidades tan fáciles de tener hijos, por ejemplo? Bueno, la verdad es que, como te digo, en ese tiempo, mientras yo hice la rehabilitación en Santiago, la Asociación Chilena y especialmente mi urólogo, el doctor Gómez, hizo algunas técnicas, algunos experimentos, porque la verdad es que eran experimentos, y por el hecho de no contar con un grupo y por esa técnica que en esos tiempos era muy cara, no contaba el hospital con un grupo que se dedicara a, a- digamos, a ver o a hacer estudios sobre la posibilidad de poder tener hijos. Y así que, aparte de de, de las otras opciones que se los daban, eh, nosotros siempre como matrimonio eh, buscamos la alternativa de que fuera esta. ¿Y dónde encontraron apoyo o información con respecto a este tratamiento? Bueno, con el pasar del tiempo, que eso fueron casi 8 o 9 años después del accidente, en el gimnasio del Hospital del Trabajador, yo conozco a una persona ya, y que empezamos a conversar. Ella se acerca a mí, empezamos a conversar, y luego de conversar un tiempo y contar nuestras experiencias de matrimonio, ella me dice de que su marido había tenido un accidente muy similar al mío, y ella me empieza a decir que ellos estaban o habían hecho ya en 2 oportunidades un tratamiento para poder tener hijos. Así que al poco tiempo ella me contacta con el doctor Cristian Huidobro, que es el que veía la parte masculina, y acudo donde él, y él parte con exámenes viendo la calidad de mis espermios, me hacen varios análisis, y me dice que yo estaba apto para ingresar y poderme hacer un tratamiento de un ICSI, o la infertilización in vitro, que se llama. ¿Y dónde realizaron este tratamiento? Bueno, como te digo, esto es en Clínica Las Condes, donde existía este grupo de trabajo, que era el doctor Huidobro y el doctor Fernández y otros médicos más, y comienza el trabajo después de haber hecho mis exámenes. ¿Y cuánto tiempo más o menos tomó este tratamiento? Bueno, la parte masculina es más rápida, la parte femenina, o el tratamiento a mi esposa, es el más largo, y esto dura más o menos cerca de un año.
¿Y el costo que tuvo este tratamiento, cuánto fue aproximadamente? Bueno, el costo total de mis estudios y el tratamiento de ella más o menos fueron 10 millones de pesos. ¿Y cómo hicieron ustedes para financiar este tratamiento? Bueno, yo creo que en esos tiempos, como digo, mi esposa estudiaba, yo trabajaba, era netamente en forma particular. Nosotros financiamos particularmente con, por supuesto, ayuda de nuestros familiares. ¿Y qué significó para ti que este tratamiento tuviera resultados positivos? Bueno, creo que es la experiencia más linda que ha significado para mí, porque cuando recién los casamos, la idea era formar una familia. Y lo que veíamos muy difícil, se los abre una alternativa, y gracias a Dios pudimos concretar eso con el nacimiento de mi hija. Muchas gracias, Patricio, por tan interesante testimonio, por compartir con nosotros parte de su vida. Agradecemos también a Francisca, su hija, por haber realizado las preguntas en esta entrevista. Ahora convocamos a ambos expositores para que puedan conectarse con cámara para dar inicio a la ronda de preguntas. Recordar a los asistentes que puedan responder, por favor, la encuesta al final de la jornada. Es importante para la organización de la misma. Vamos a empezar con preguntas para Francisca. Francisca, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo posterior a una lesión raquimedular se ve afectada o deteriorada la calidad espermática, y si se recomienda la crioconservación? Bueno, eso es súper variable y no necesariamente va a ocurrir. Como les decía, en general los pacientes con una lesión, su producción espermática va a seguir ocurriendo. Y por eso también de ahí los resultados que les mostraba que eran bastante satisfactorios. Sin embargo, no hay que descartar el hecho de que puede haber una alteración en la calidad espermática. Ahora, en términos de criopreservación de espermatozoides, tenemos que separar dos cosas. Una alternativa sería en pacientes que pueden obtener espermatozoides de eyaculado, sería una alternativa a congelar esos espermatozoides como forma de asegurar o de resguardar tener una muestra espermática. Sin embargo, estos pacientes también eventualmente tendrían la posibilidad de en algún momento conseguir un embarazo de forma espontánea. Por el otro lado, si no tenemos esa opción de tener espermatozoides en el eyaculado, vamos a tener espermatozoides testiculares, y en ese caso es más aconsejable, como también mencionaba, hacer la biopsia testicular y no conservar, o sea, igualmente se congelan espermatozoides si es que están disponibles, pero hacer el tratamiento con los espermatozoides en fresco, que se llama, antes de congelar, y por lo tanto coordinar tanto la biopsia testicular como el tratamiento de la mujer. A Patricio, una pregunta. El equipo que en ese momento estaba realizando la rehabilitación tuya, ¿te habló sobre el tema, el aspecto de la sexualidad, sobre
qué se podía alterar y también sobre las posibilidades de fertilidad? Bueno, la verdad que no. Yo fui, como digo, invitado a ser parte de este proceso que había, y la verdad es que es poco lo que, que me fue explicado, la parte, cómo era en esos tiempos, porque estamos hablando de 10, 12 años atrás. Entonces, 22 años, 22, perdón, me corrige mi hija. Entonces, la verdad es que no hubo mucha, digamos, tanto Mucha como guía hemos por ahí. aprendido, claro, ahora, sí. Igualmente todavía nos pasa un poco, ¿ah? Yo creo que a nosotros los pacientes que nos llegan a tratamiento son pacientes que ellos han buscado más que hayan sido derivados. Y eso pasa también en otras situaciones, por ejemplo, en pacientes tanto hombres como mujeres con algún tratamiento de cáncer, por ejemplo. Que eso, ellos, tanto hombres como mujeres, deberían ser candidatos a ellos sí a congelar sus óvulos o sus espermatozoides antes de su tratamiento. Todavía falta harta derivación del personal de salud, como que siempre se deja atrás el tema de la fertilidad, no se consigue, o sea, obviamente, me imagino también en el caso de ustedes, lo primordial en ese minuto era resolver problemas de salud más urgentes, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante también que los equipos de salud logren entender que luego esos pacientes se van a recuperar, van a continuar su vida, y parte importante de la vida de la mayoría de la gente es la paternidad y la maternidad. Entonces hay que incorporar en el discurso o en el manejo el tema de la fertilidad y el asesoramiento en ese sentido, para que los pacientes sepan que hay alternativas, ¿no es cierto? Primero, para que sepan cuáles son las dificultades que van a tener, pero también para que sepan que a pesar de esas dificultades, la puerta no está cerrada, ¿no es cierto? Hay una forma de lograrlo. Así es. Gracias, Patricio. Gracias, Francisca. Otra pregunta para Francisca. Si existen indicaciones de preparación para los varones previo a la recolección de la muestra. En general, no. En general, solo lo recomendado para cualquier cirugía, que como el paciente va a estar sometido a una sedación, a una anestesia, tiene que prepararse en esos términos, pero y más allá también, obviamente, de los estudios, de los estudios que son necesarios para conocer el pronóstico de ese paciente en el tratamiento, pero preparación específica antes del procedimiento, nada tan especial. Para Patricio, ahora mirándolo, Patricio, con una perspectiva, digamos, después de tanto tiempo, ¿qué dirías tú que hubiese sido importante o en qué momento habría sido importante que te hubiesen hablado sobre el impacto que tenía esta lesión raquiomedular en la sexualidad y también en la capacidad de procreación? ¿En qué momento habría sido oportuno, viéndolo ya con otra perspectiva? Bueno, yo creo que como trato de explicar, digamos, mi accidente, en ese tiempo, digamos, donde yo hago mi rehabilitación, era el Hospital del Trabajador, y esto estaba entre experimentos, eran mayormente lo que digo yo que hacía en ese momento mi urólogo. Por lo tanto, no era nada definitivo que nosotros pudiéramos tener esa posibilidad. Entonces, yo creo que debiera ser durante la rehabilitación, ¿no es cierto? Porque uno empieza su rehabilitación a hacer un cambio de vida, a vivir de nuevo. Por lo tanto, lo que para mí era lo más importante, ¿no es cierto?, tener familia, debiera haber sido en ese momento, en el momento de la rehabilitación, ¿ya? No después
de pasado la cantidad de años que yo pasé y buscar, como decía yo mismo, bueno, por las experiencias de estos amigos o de esta amiga que hasta ahora fue en esos momentos mi conejilla de India, porque ellos habían tenido recién su hija, y así que desde esa época creo yo que ahí es donde tenemos que tener ese refuerzo, cuando uno hace la rehabilitación. Pues si es bien dicho, uno aprende a vivir de nuevo en la parte física, también en esta parte emocional, digamos, que es la familia. Correcto. Patricio, una última pregunta. ¿Qué tú le recomendarías o qué le dirías tú a los integrantes de los equipos de rehabilitación que trabajen con personas que tienen esta lesión raquimedular en relación a tu experiencia y en relación a el tema de la sexualidad? ¿Qué podrías decirle? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué le solicitarías? Bueno, yo creo que partiendo es un poco lo que están haciendo, así como, digamos, esto de concientizar, de informar, ¿ya? De tratar el tema, así como en unas oportunidades me tocó, en mis controles de seguimiento en el hospital, donde los terapeutas, mi amigo ahí Luis, Soledad, en esos tiempos, donde habían alumnos en práctica, donde me tocó hacer una conversación mucho más clara, mucho más simple, ¿no es cierto?, de cara a cara, de saber de que hablar de sexualidad no era un tema tabú en ese momento, donde los alumnos me preguntaban, caso cambiaba mucho, y yo la verdad es que no sé si serían las ganas de poder tener familia, de poder que llegara a buen puerto este tratamiento, de que para nosotros fue bonito, la experiencia fue casi normal, ¿ya? No teniendo, digamos, esa capacitación, ese previa de lo que iba a ser el tratamiento, porque yo en el momento en que se hace, digamos, el tratamiento, yo acompaño a mi esposa, ¿ya? Y era como si hubiera sido para nosotros lo más normal. Así que la verdad que yo creo que todas estas cosas en 10 años han avanzado mucho. Felicitar a este equipo porque yo les contaba a Patricia de que después de 10, 14 años más o menos, digamos, este equipo que hizo el tratamiento con nosotros empezó a tratar de que se hiciera masivo, ¿ya? Y tengo entendido que hoy en día ya, por lo que decía Francisca también, hay una gran cantidad de personas que están haciéndose este tratamiento. Por lo tanto, felicitarlo y bueno, es decir que la gente que está con el caso mío, yo creo que hoy día, cada día, ¿ya? Es menos tabú la idea de poder tener hijos y de esta manera. Así que la verdad que es una muy linda experiencia, y si las personas hoy día lo pueden hacer, ¿ya? Con estos costos, por supuesto que se los recomiendo a toda la vida, porque para mí, para nuestra vida, los cambió la vida. Muchas gracias, Muchas Patricio. gracias. Muchas gracias, Patricio. La última pregunta para Francisca, que hay varias preguntas que se relacionan con el costo actual que tiene
este tratamiento y cuál es la realidad nacional actualmente en cuanto a las posibilidades en el sistema público versus el sistema privado. Si todo el mundo tiene las mismas oportunidades, todas las personas con lesión medular pueden optar a un tratamiento así. Bueno, los costos de los tratamientos, yo soy bien mala para los números, pero nuestros tratamientos de fecundación in vitro, que por ahí leía que también preguntaban si había una diferencia entre fecundación in vitro convencional e ICSI, nosotros no hacemos esa diferencia porque la idea es que todos los pacientes que requieran ICSI no dejen de acceder al ICSI porque tenga un precio diferente. Entonces, no hay una diferencia ahí. Nuestros precios no son, no le voy a dar un número exacto, pero es alrededor de 3.600.000 la fecundación in vitro. A eso hay que sumarle la estimulación hormonal, que es bastante cara, que son las hormonas que se compran en farmacia, digamos. Eso puede ser 1 millón de pesos adicional. Y el otro tema sería la biopsia testicular. Fallo en el valor, es menor al tratamiento de fecundación in vitro de todas maneras. La gracia también de la biopsia testicular es que tiene mayor cobertura, tanto FONASA como ISAPRE, como pabellón, los honorarios y todo eso tiene mucha más reembolso. Los tratamientos de fecundación in vitro en términos de reembolso actualmente es bastante limitado, pero existe y ha ido aumentando. Lo que hace FONASA es que ellos financian una cantidad de tratamientos al año, que es una cantidad de tratamientos que no es muy alta. No tengo el número exacto, pero pueden ser 200, 250 tratamientos, pensando que en Chile se hacen, no sé, 4.000. Entonces es un número súper bajo, pero es algo. En gran parte de Latinoamérica no hay nada, entonces, por lo tanto, al menos está esa opción. Lo que yo entiendo que se financia ahí es la fecundación in vitro como tal, no la biopsia testicular, pero sí la biopsia testicular tiene reembolsos por otros lados. Y lo que ocurrió también hace un par de años atrás, o el año pasado, es que FONASA codificó todos los tratamientos de fertilidad. Eso implica que por primera vez los pacientes pueden reembolsar y eso también obliga también a las ISAPRES a codificar, a reembolsar algunos costos. Hasta antes de eso no había casi reembolso y esa era la mayor dificultad también del financiamiento de los tratamientos. Nosotros no tenemos un programa especial, pero sí tenemos varias experiencias de realización de algunos tratamientos sin costo en nuestra clínica para pacientes lesionados medulares, o sin costo en absoluto o con alguna otra ayuda. Pero como les digo, no es un programa especial. Y también, por nuestro lado, que es totalmente privado, igual pueden ir obviamente pacientes de FONASA, pero no hay un convenio específico, hay distintos programas de ayuda y de apoyo, porque entendemos que el tema de los tratamientos de fertilidad tienen esa gran barrera que es la barrera económica. Sin embargo, también para desmitificar un poco, se piensa que muchas veces los pacientes que acceden a estos tratamientos son pacientes que cuentan con muchos recursos y la verdad es que nosotros tenemos pacientes de todas partes, de todas las realidades socioeconómicas. Hay algunos obviamente a los que se les hace un poco más fácil, hay otros pacientes que hacen harto esfuerzo. Por eso nosotros también tenemos un cierto compromiso con tratar de, en la medida que podemos, ayudar o favorecer un poco a los tratamientos a los pacientes que les cuesta un poquitito más el tema del financiamiento. Eso. Muchas gracias, Francisca. Estamos terminando. Me voy a permitir leer un breve saludo que le hacen a Patricio. Dice: gracias, Patricio, por tu testimonio franco y abierto. Fui parte de ese equipo de rehabilitación de hace 30 años y nada más hermoso que verte junto a tu hija. ¿Ya? Queremos agradecer a Francisca, a Patricio, que son los expositores, y a todos los que han participado y han estado presentes en esta jornada el día de hoy. Y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro a realizarse el próximo lunes 24 a las 19 horas. Muchas gracias a ti, Patricia. Pedir, no se pudieron aclarar todas las dudas del chat, si pueden dejar algún contacto donde las personas puedan realizar estas preguntas sería ideal. Y recordar también, por favor, contestar la encuesta. El link lo voy a dejar disponible ahora en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores y a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo encuentro.
Ahí están los datos. Gracias.